que está aquí a mi lado, que es nuestro dietista, nutricionista de cabecera, ¿no, Juan? Bueno, a fuerza de venir parece que sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va? Bien, bastante bien. Empezando el tema de la universidad, en la consulta, evidentemente también en el blog de 20 minutos y ahí estamos dándole duro. Muy bien. Hoy nos visita por primera vez un chef, un cocinero aragonés ilustre. Es difícil de traer a estos sitios. Antonio Arazo, del Apolo de Huesca, ¿verdad, Antonio? No te prodigas mucho en la televisión. No, últimamente el exceso de trabajo, el afán por los lados, muchas otras circunstancias me obligan pues a estar mucho más en el tajo que en lo que sería a lo mejor vender el producto que en mi casa estamos trabajando. Por ejemplo, en las huertas, ¿no? Que nos has traído aquí unos tomates y unas cebollas y setas. Sí, bueno, siempre intentamos trabajar, bueno, somos un kilómetro cero, uno de los pocos que quedamos en Aragón porque es una cosa también un punto denostada, pero intentamos hacer un producto totalmente natural, totalmente ecológico, totalmente de cercanía, producto casero y disfrutar y hacer disfrutar a nuestros clientes con estos productos. Muy bien. Aquí tenemos a otro Antonio, Antonio Oliván, que eres director operativo y de I+D del Grupo Pastores. Del Grupo Pastores. ¿Y qué tal va la venta del ternasco? Bueno, pues la venta en esta fiesta del Pilar pues va bien, es un producto que cada vez se conoce más, es un producto que se aprecia. Bueno, y estamos sufriendo pues lo que sufre todo el mundo, el tema de las crisis desde el punto de vista del consumo y desde el punto de vista de la producción, pero con el ánimo de superar esto, de ser los que lo hagamos bien y de ser los que continuemos en el sector como cooperativa que somos de productores. Dependemos de la vida de muchas personas que están distribuidas por todo el territorio, dependen de que esto vaya bien y aquí estamos haciendo cosas. Muy bien. Comentábamos antes que hay una serie de paradojas en esto del Día Mundial de la Alimentación, porque como nos apuntaba Juan, que en su blog lo comenta también estos días, resulta que tenemos 500 millones de obesos, 7.000 niños que se mueren de hambre cada día y aproximadamente unos 1.200 millones de personas que les falta vitaminas, Juan. Que sufren desnutrición bien crónica, la desnutrición crónica ronda pues, las cifras de los 800 millones de personas y que sufran una desnutrición en algún tipo de deficiencias, como tú bien dices, unos 1.200 millones. ¿Cómo arreglamos esto? Yo como nutricionista no creo que sea la persona adecuada, creo que los políticos a lo mejor deberían de responder a esta pregunta, pero desde mi particular perspectiva yo creo que repartiendo mejor. Produciendo más no creo que haya que producir más, creo que han demostrado en campañas como Acción contra el Hambre, también la FAO, que se producen suficientes alimentos a día de hoy como para poder abastecer a la población mundial y que ésta no sufra hambrunas, no sufra deficiencias, etcétera. Con lo cual yo creo que es más un problema de reparto y de conciencia social que de producción. Sí, pero cuando los políticos, que son los que nos dirigen y dictan las leyes, no van dirigidas a la solidaridad que podemos hacer la población. Ya. Es decir, también algo tenemos que decir, ¿no? Porque descargar toda la responsabilidad en otro siempre es lo más cómodo, ¿no? Luego, ¿lo estamos haciendo bien o hay algo que estemos haciendo mal? Incluso en las cadenas alimentarias de la producción. Estamos produciendo bien, estamos siendo responsables con todo. Lo digo porque ahora le preguntaré a Antonio, que está aquí con la escopeta cargada. Creo que son dos conceptos diferentes, el concepto de la solidaridad y el concepto de la responsabilidad. Yo creo que la cadena alimentaria hoy, por lo que a nosotros nos toca, por lo que yo conozco, en la producción del ternasco de Aragón, creo que nunca se ha producido un ternasco como el que se está produciendo en estos momentos, por la responsabilidad que conlleva desde todos los productores ya en el campo, que es un producto muy pegado a la tierra, es un producto muy extensivo, que al final pues, se termina en el cordero, pues ya con una parte de nutrición más controlada, que por cierto es lo que le da una característica nutricional que lo diferencia de otros corderos anteriores y de otros que no son de aquí. Y desde esa perspectiva, el concepto de responsabilidad y el cómo modernizamos un sector que viene de tan lejos y lo estamos adaptando, porque claro, la producción está en todo el territorio. En el último pueblo que se va una persona acaba siendo ganadero. En el pueblo más perdido que podamos pensar del Pirineo o del Maestrazgo, ¿no?
¿Cómo compatibilizamos que estos productores de forma aislada se hayan asociado en una organización que hoy es la empresa más puntera de España en la modernización del producto, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de presentaciones y desde la responsabilidad de hacer un producto nutricionalmente sano? Estos son sistemas de producción sostenibles, ¿no? Por ejemplo, Antonio, tú tienes en Guara, creo, tienes ahí Sí, yo soy también de los que más o menos ganado. mis cerdos me los cuidan personas ajenas, se crían en libertad totalmente, pienso ecológico, lo trae el antiguo, lo preparaba antiguamente Chapullet, ahora es la empresa en la que él trabajaba es Cla, el que me lo prepara, y luego la fruta y verdura que en un almacén de verduras queda, que se les da. Se hacen unos cerdos de unos 20 meses, hay años que han llegado a pesar 320 kilos las canales, la producción de los embutidos es totalmente diferente, la grasa que llevan infiltrada es totalmente diferente, porque comen en un sitio, duermen en otro, beben en otro, están todo el día en movimiento, y el problema que tenemos a lo mejor pues es la producción de los jamones, que hay al ser jamones de 30 y muchos kilos, pues hay algún jamón que te falla, pero la calidad del producto es totalmente inviable, totalmente natural y totalmente artesanal. Yo creo que no lo has dicho bien, Antonio. Jamones de 30 kilos. 39 kilos. ¿Cada jamón? Cada jamón. Pero eso no es un cerdo, eso es un toro. Pues el promedio de los cerdos de ese año fueron 320 kilos las canales. Qué barbaridad, ¿no? Y los años que menos nos pesan son entre 250 la canal. Pero porque los tenemos 20 meses totalmente en libertad. Qué bárbaro. Criar, ya digo, con pienso ecológico y fruta y verdura todo el tiempo. Hay un filete de jamón, no es un filete, es una magra. Es una comida entera. Es casi. Claro, una chulla de las grandes. Bueno, me estoy acordando de lo que dice la FAO, de la famosa VAC, ¿no? Que es el huerto, la charca y el corral, como ejemplo en Vietnam de lo que está ocurriendo como sistemas de desarrollo sostenible reales para una población de aquellas características, ¿no? Precisamente el mensaje que trae la FAO este año al Día Mundial de la Alimentación es la sostenibilidad como aval o garantía de la seguridad alimentaria. Una seguridad alimentaria que muchas veces, cuando nosotros lo leemos, incluso yo cuando lo leí por primera vez, que este era el lema, la sostenibilidad para la seguridad alimentaria, me llamó la atención porque, claro, cuando nosotros hablamos de seguridad pensamos en toxinfecciones alimentarias, en higiene alimentaria, en definitivas cuentas, en microorganismos, en infecciones, contaminaciones del alimento. Sin embargo, la FAO da una definición de seguridad alimentaria mucho más, vamos a llamarle holística, no es que me entusiasme la palabra, mucho más integradora, ¿no? Y dice que la seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen un acceso social, físico, económico y permanente a suficientes alimentos seguros, y ahí estaría la parte de higiene alimentaria, y nutritivos para satisfacer sus necesidades y sus preferencias. Bueno. Eso es seguridad alimentaria según lo define la FAO, en el que evidentemente el concepto de higiene alimentaria está inmerso, pero es muchísimo más que lo que nosotros inmediatamente nos viene a la cabeza por seguridad alimentaria. Y eso es precisamente lo que nos falta, pero no solamente en aquellos países bastante más deprimidos que nuestro entorno, sino nuestro entorno. Si cogemos esa definición y vemos si nosotros gozamos de seguridad alimentaria, pues según esta definición, aquí tampoco gozamos de tanta seguridad alimentaria, se podría mejorar, ¿vale? Va más allá del tema de la higiene alimentaria. Y en ese sentido, pues eso, la charca, el huerto, el corral, pues son elementos que a todas estas poblaciones les puede venir muy bien, en vez de estar fabricando a lo mejor alimentos para otros, mal viviendo, mal comiendo, con eso que producen para otra sociedad, y dotarles de estas herramientas pues podría ser una ventaja. ¿Tú, Antonio, estás de acuerdo con lo que hablábamos antes de que la culpa es de los políticos o...? Hombre, la culpa es de mucha gente. Los políticos, en primer lugar, no legislan como deberían de legislar, porque estamos hablando ahora de lo que es la seguridad alimentaria, y aquí en Aragón tenemos una legislación totalmente recta en muchos aspectos, cuando en Navarra es diferente, en el sur de Francia es diferente, y en Cataluña es diferente. La industrialización con la artesanía van por caminos muy diferentes. Y aquí pues tenemos que ser el buque insignia en el deber del cumplimiento nacional, en Aragón, con la legislación. Yo creo que podrían ser un poquito más permisivos en algunas cosas, y en el mundo rural, por ejemplo, en Aragón, que hay espacios rurales a montón, tener una calidad de vida para la gente de allí, simplemente aprovechando la materia prima que se produce en ese lugar y dejándosela comercializar como artesanía, y me da lo mismo ganadería,
que en almendras, que en olivas, que en cerdos, que en corderos, tal y cual, podía ser un ejemplo de sostenibilidad de población y asentamiento de población en el mundo rural, que suavizar un poquitín las normas, porque en muchos sitios de Francia o de Italia hay mataderos o productores de queso al otro lado del corral, y aquí en Aragón se cierran los mataderos para tener que llevar a matar los animales a otro sitio y volverlos a recuperar. Aquí con lo de la caza, setas, vegetales y animales que tenemos, si en los pueblos les dejasen hacer unas pequeñas centralitas para poder aprovechar todo esto y sacarlo todo en quinta gama, yo creo que podríamos hacer un asentamiento de población impresionante. Bueno, si hubiera alguna industria que se decidiera, aunque fuera pequeña, ¿no? Yo llevo años luchando para que en Aragón, en el Alto Aragón, se haga un centro de recogida de caza abatida en los montes de Aragón. Ya. Se matan 20 y tantos mil jabalíes, 2.800, 3.000 ciervos, corzos ni me acuerdo, liebres, conejos, perdices. Todo eso podríamos hacer un centro de recogida que es muy sencillo y simplemente sacarlo todo en quinta gama, no sacarlo ahí, no, es decir, persona que lo trabaje, que lo vendamos en filetes para restaurantes, que hagamos unos embutidos selectos, unas cecinas selectas, todo cumpliendo todas las normas higiénico-sanitarias, pero que no sea una industrialización, que sea una artesanía. Pues igual hay que hablar, porque en el año 2012, Antonio, el lema de la FAO era las cooperativas agroalimentarias alimentan el mundo, ¿no? Eso fue el lema de la FAO del año pasado, el Día de la Alimentación. ¿Hasta qué punto, que lo apuntabas en tu intervención anterior, qué papel juega la tecnología, la innovación y la técnica en la alimentación en este momento? Tú que formas parte de la cooperativa más grande de España, digamos. En esto que está diciendo Antonio, hay contesto ahora, Sí, sí. Es que hay como una especie de paradoja en la cual, por una parte, buscamos el mundo de la competitividad, que tienes que hacer las cosas bien, que te tienes que modernizar, que tienes que hacer investigación, que tienes que adecuarte a los mercados. Y por otra parte, parece que lo local esté contrapuesto a estos procesos que tienen que resolver, que les llamamos industriales, que tienen que resolver que la producción está deslocalizada, está a lo largo de todo el territorio y el consumo está en otro sitio. Es decir, si tuviéramos que alimentar con los corderos que producimos en cada pueblo a la gente de los pueblos, ¿qué haríamos con nuestros corderos? Nos los tendríamos que comer nosotros, no podríamos venderlos. Bien, si tenemos que venderlos, tenemos que generar un mecanismo, tenemos que generar unos procesos que les llamamos procesos industriales. Bien, pues esos procesos industriales pueden ser unos procesos responsables o responsables. Y eso es otra cuestión. Parece que un proceso industrial esté contrapuesto a deslocalización, cuando, gracias a la cooperativa, en este caso, que nos hemos unido, creando un proceso industrial de responsabilidad y buscando siempre los mejores saber hacer, y los que no son conocidos los buscamos mediante la investigación, porque de esto hacemos mucho, hoy conseguimos llevar a los lineales, a las carnicerías y a los consumidores que viven en la ciudad el producto que mejor ha comido el ganadero que ha sacrificado su cordero en su casa. Porque esto siempre se ha dicho. Es decir, el mejor cordero que sacrifico en casa. ¿Por qué? Porque hay unos procesos de maduración, de oreo, es decir, una serie de cosas que les puede reproducir y trasladarla al producto final. Porque claro, el producto comienza por una producción en el campo, pero luego los procesos que tienes que hacer para llevarlo hasta allá, los logísticos, los de transformación, los de la adecuación, la carnicería, el corte, almacenamiento, tienen que permitir que esa carne se conserve en esa calidad, que no la pierda, ya no va a tener más, pero que no la pierda. está claro. Y por eso la responsabilidad que nos lleva como productores estamos viendo desde una perspectiva global, en el cual para nosotros es preocupante por una parte la producción y por otra parte es el consumidor, con todos los procesos que hay en medio, tratando de resolverlos de forma colectiva. Hay que pensar que en estos procesos no se están generando valores añadidos que vayan a beneficios privados. Es los ganaderos y los procesos. Y aquí tenemos pues como tres patas y al final convivir en estos momentos de competitividad es como muy complicado. Pues los consumidores queremos los productos baratos. La gran distribución hoy está trabajando sin márgenes, llámese la carnicería pequeña como la gran distribución, con muy pocos márgenes, casi están a niveles de pérdidas. La transformación, estamos siendo eficiente y resolviendo el problema de llevar la carne al sitio que tiene que llevarse. Los ganaderos no tienen suficiente para vivir. ¿Qué pasa aquí? Algo estamos haciendo, algo ocurre, ¿no? ¿Qué pasa aquí?
Desde el punto de vista de la nutrición, Juan, lo que apuntaba Antonio es bueno o no. Lo de estar en los pueblos produciendo tus corderos, tus cerdos. Sí, vamos a ver. Es fantástico. Desde el punto de vista de o sea, no hay un estudio científico que actualmente haga descansar en este tipo de producciones una diferencia significativa con respecto al valor nutricional de esos productos. ¿Que puede ser diferente? Puede serlo, pero actualmente no hemos sido capaces con las actuales técnicas analíticas de observar esa diferencia. Otra cosa, y también es cuestión de debate, es si ese producto es más rico que el otro, es decir, si sus cualidades organolépticas difieren del otro, del que está producido en otro lado. Y en este sentido también hay muchos estudios, pero ninguno, o sea, el global de todos estos estudios no es concluyente. No te dice que por sistema este tipo de productos es mejor, habrá que observar si estás hablando de una berenjena, o estás hablando de una longaniza, o estás hablando de estas berenjenas o de aquellas longanizas. Al final, lo que nos queda es que no hay una supremacía, por así decirlo, de este tipo de producciones ni desde el punto de vista nutricional ni desde el punto de vista organoléptico. Hay que observarlos todos puntualmente y evidentemente unos a otros cuando los comparas sí que puede haber diferencias, pero no siempre en el mismo sentido, también las puede haber en el otro Eso sentido. que apunta Juan es importante, Antonio. A lo mejor tú no estás de acuerdo, pero yo creo que ha habido catas de huevos, por ejemplo, con todo lo que se dice que los huevos de gallina de corral son mejores, que saben más y que no se distinguen, la gente no sabe distinguirlos. ¿Tú qué opinas de esto? Pues que ha comido muy pocos huevos buenos. Hablando en plata. No se ha comido un huevo bueno en la vida. Un huevo bueno tú lo pones a la sartén a freír, ¿eh? Y la yema se queda arriba totalmente colorada porque ha comido maíz. Y la clara la haces apuntillada sin pasar nada. Un huevo regular tienes que sacar la yema del huevo, freír la clara y cuando está apuntillada poner la yema encima y echarle el aceite encima. La diferencia es abismal. Yo no estoy reñido con que haya industrialización y artesanía. Tienen que convivir las dos cosas. Sí. Tienen que convivir las dos cosas. Y lo que tiene que ser es no un solo pueblo y una sola persona, sino no es lo mismo una judieta, por ejemplo, del mes de agosto, criada en la media o alta montaña, que se las llevan a Barcelona a un precio de más de 2,50 euros el kilo. El interés para esa gente que está haciendo judieta verde, ecológica, en montaña, es impresionante. Vienen a recogerse y se la llevan a Merca. Esa judieta se ha cogido hoy, llega a Merca por la noche y al día siguiente está en la tienda y la va a consumir la gente. Ahora vamos a buscar unas judietas que vienen de otro lado. El consumo de ozono, el consumo de gasoil, el encarecimiento del transporte. Sí, y al consumo de la gente es a los 4 o 5 días. Pero ¿sabes qué pasa, Antonio? Que si solamente hubiera judietas de esas, nos moriríamos de hambre. Claro. No nos moriríamos de hambre. Estoy hablando que una cosa es la artesanía, con una diferenciación de precios, sí, y otra cosa es la industrialización. Yo creo que tú lo has dicho, es perfectamente lo compatible mismo. las dos cosas. Cocina tradicional o cocina de vanguardia. Pueden convivir las dos Pues cosas. no, es que se debe de convivir las dos cosas. Si hay la oportunidad de tener un huerto en casa, de tener la charca, de tener el corral, es sensacional que uno se alimente así y en el entorno fantástico, pero para llegar a toda la población... Claro, los pollos de corral no darían para toda la población. De hecho, hay un dato, Juan, que tú estarás manejando, creo que es el 70% de lo que de las proteínas que tomamos está en manos de 3 carnes, que son el cerdo, el cordero y el pollo. Sinceramente no lo sé, no sé qué habrás leído, no te digo que no sea así, el caso es que comemos muchísimas proteínas y muchísimas carnes. Ya. Demasiadas para las que deberíamos de comer. Y evidentemente cuando nosotros a pie de calle preguntas qué es lo que come la gente, pues eso, es ese tipo de carnes y poco más. Luego estamos creando, bueno, con todos estos datos, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál va a ser el futuro en la alimentación en Occidente, al menos, que es lo que más conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo va a ser el comensal y la alimentación en el siglo, en el futuro? Es decir, porque estamos eligiendo nosotros lo que comemos o nos están diciendo las multinacionales lo que tenemos que comer. Nos están diciendo las multinacionales lo que debemos y tenemos que tomar. Siempre que se hace un estudio con productos ecológicos, sale que no hay diferencia con nosotros. La diferencia la hay es abismal en el paladar. Y si miramos algunos países, como puede ser Alemania o Holanda, la cantidad de productos ecológicos, igual el 75% de los productos ecológicos que se hacen en España, se exportan en vez de consumirse aquí dentro.
Con lo Y cual, igual me quedo de corto. ecológico eso tiene bastante poco. Tampoco tiene por la distancia a la que se ha llevado. Claro. Y además, porque un tomate que se lleva en cámaras, muchas veces ahora está permitido, el uso de cámaras en la producción ecológica. Me parece poco ecológico, me parece esa conducta. Este tomate, por ejemplo, a mí los tomates me los traen los lunes y los jueves. Pues ahora nos lo vamos a comer, Antonio. No sé cómo lo verás, Yo- pero puesta es que, sal y que aceite. si yo- no, no será ecológico. Yo la navaja ya la llevo. Mira, ¿no? Antonio Es quiere que decir algo. entre ecológico y natural yo creo que hay una delgada línea en la que un producto puede estar Muy gruesa. Es muy gruesa, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de calidad del producto, pues puede ser delgada o gruesa como lo queramos poner. Pero en relación a lo que estabais comentando antes, desde el punto de vista organoléptico, yo más a que sea local o no local, las diferencias organolépticas desde el punto de vista del cordero, que es lo que yo conozco, se las atribuiría a dos factores importantes. Uno es la sanidad del animal. Un animal que ha crecido sano, bien cuidado, mimado, sin estrés, con una vida apacible, ese animal es muy distinto a uno que ha tenido restricciones, que ha tenido enfermedades, que ha estado mal cuidado. Lo mismo con la alimentación. Un animal bien alimentado tiene un buen desarrollo, tiene un buen crecimiento, compagina esa alimentación natural con esa situación de sanidad y pasa a los animales lo que nos ha pasado a la población humana. Es decir, ¿qué ha pasado con la población española? Pues que hemos crecido no sé cuántos centímetros en 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque hemos tenido una sanidad basada en una higiene y hemos tenido una alimentación que no teníamos. Antonio, que volverás otro día, ¿no? Para contarnos más cosas. Bueno, yo ¿Sabes qué pasa? estoy a vuestra Que se acabó el disposición. tiempo ya. Que me está mirando de reojo José Luis y me pongo... ¿Ya se ha acabado muy esto? nervioso. Claro. Que Por eso digo que vendremos otro día. nos tenemos que ir y como siempre solemos hacer, os pedimos una pequeña reflexión, ¿no? Para el futuro, qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, ¿tú qué piensas? Una recomendación, en 30 segundos cada uno. Una recomendación, un poquito más de educación y conciencia social con nuestros hijos. Quiero decir, realizar ¿qué podemos hacer nosotros con respecto al hambre en el mundo y todas esas cuestiones? Es educar a nuestros hijos en el día a día, encima de la mesa, cuando estamos comiendo, en el no desperdiciar los alimentos y tener esa conciencia social y de responsabilidad que deberíamos tener nosotros y que se la hemos de dar a nuestros hijos. Y al mismo tiempo colaborar con instituciones como por ejemplo Acción contra el Hambre, que me parece encomiable todas las labores que realiza. Antonio. Antonio, yo creo que lo que tendríamos que hacer todos es estar un poquito al quite, participar en todos los eventos que se hagan a nivel de promociones de productos y de cosas que pueda llegar al resto del mundo y sobre todo, no malmeter la comida, no tirarla y no destruirla para mantener los precios. Muy bien. Antonio León. Yo, como productores que somos, pues ser conscientes de que estamos produciendo para unos consumidores que tienen unas necesidades y tienen además que cubrir, es decir, que se come para alimentarse y para estar sano y que desde la producción se pueden hacer cosas que nos permitan llevar en condiciones el alimento y hacer un producto que se ajuste más a esas necesidades que tenemos como consumidores. Entonces, creo que eso es importante. Muy bien, pues nos vamos, ¿verdad, José Luis? Sí, señor. Pues- Eso que ha dicho Juan es muy importante. A Sí. nuestros hijos hay que enseñarles además a degustar, a que huelan, a que Eso, saboreen. que conozcan alimentos de verdad. Efectivamente. Pues Antonio Oliván, de Grupo Pastores, muchísimas gracias. Tendremos que venir porque se nos ha quedado corto el asunto. Juan Revenga, nutricionista, dietista. No dejes de trabajar, que estás muy intenso ahí con tu blog y Siempre ando. con sus... Antonio Ranco, oye, muchísimas gracias por estas cosas que ahora les vamos a meter, a lo que nos dejes le vamos a meter mano, a lo que no te lo llevas. No, os he traído unas bolsitas, no han podido ser de cartón, lo siento, pero las vais a degustar. Muchísimas todas ahora gracias. mismo, y si no, pues... Muchas gracias, Antonio, nos vamos. Nos vamos ya, no podemos estar más. Venga, que no nos dejéis de ver. Aquí todos los jueves a las 10 de la noche, vednos también en internet, comprar el Heraldo, leed el Con Mucho Gusto y seguidnos en estas tertulias del Con Mucho Gusto aquí en ZTV Zaragoza Televisión. Hasta siempre, amigos.